Muy buenos días. Hoy vamos a realizar la práctica de la instalación del sistema operativo. En este caso, la práctica se va a realizar con respecto al sistema operativo Windows 7. Para esta situación, nosotros tenemos que, primeramente, en cierto modo, tener todos los dispositivos, herramientas disponibles a nuestra mano. Entonces, esta máquina debemos ver que esté funcionando normalmente, que no haya ninguna falla en algún dispositivo. Entonces, nosotros tenemos que, antes de realizar, tomar las consideraciones respectivas que vamos a ver a continuación. Sistema operativo o reparación del sistema, nosotros antes de manipular una máquina tenemos que sacar los respaldos respectivos, ¿sí? Entonces para ello nosotros debemos averiguar dónde tiene el usuario respaldos. Puede ser en documentos, mis documentos, carpetas, archivos bajados del internet o descargas, ¿sí? Entonces vamos a hacer una aproximación. Aquí más o menos tenemos, ¿no? El usuario suele tener en descargas algunos archivos, puede tener también en el escritorio archivos, carpetas, lo que haya realizado. También puede tener en documentos, donde más se direcciona el guardar los documentos. Puede tener imágenes, puede tener música también, videos. Entonces todo eso tenemos que bajarlo, hacer un respaldo o un backup. Entonces para ello, para hacer un respaldo, nosotros podemos irnos a hacerle de varias formas. La una sería sacar un respaldo en el disco local D, ¿sí? Y este disco local D, cambiarle de nombre si es posible y ponerle respaldos. Y listo, cambiar el nombre como respaldos para que aquí nadie me toque, me manipule, etc. Acá le mandaríamos la información. Podríamos también mandar a una unidad, a un CD-DVD o a una flash memory si el caso fuera necesario. Todo esto dependerá también del tamaño de información que tengamos. Pero bueno, vamos a hacer el backup o sacar respaldos a la unidad del disco local F que tenemos acá. Vamos a activar dos ventanas previas para poder trabajar. Damos clic derecho, abrimos una nueva ventana y listo. Entonces decíamos que hay que averiguar dónde nomás tiene el usuario información. Tome en cuenta que no solo puede haber un solo usuario, sino varios usuarios. De todos tenemos que sacar la información. En respaldos creamos nosotros una carpeta nueva que diga respaldos o backup. Pongámosle junio 2015, ¿sí? Entonces aquí nosotros creamos una carpeta principal. Abajo es recomendable crear subcarpetas que diga documentos. Otra, de acuerdo a las categorías, sería imagen o imágenes, donde pondríamos las fotos, etc. Otra sería tal vez la música del usuario, los videos del usuario. Entonces todo eso haríamos subcarpetas. También pondríamos una que se llame del escritorio, ya que los usuarios tienen la costumbre de mantener ahí sus archivos. También podemos ponerle como descargas para que se sepa direccionar de dónde a dónde pertenecía. Pondríamos una ultimita que diga usuarios, dependiendo si tienen dos o tres usuarios en la misma máquina. Pues vamos a las descargas. Supuestamente este es un archivo. Control C y le pegamos en descargas. Listo. Aquí es recomendable hacer una copia, no un corte, para que luego tengamos nosotros una referencia de comprobar si tenemos los mismos archivos, tanto en el respaldo como en el original. Nos vamos a continuación a documentos. Entonces,
Cogemos en documentos todo lo que es archivo, ¿sí? Seleccionamos todo lo que es archivos de información del usuario. Control C y pegamos acá. Listo. Asimismo toca ir viendo la información que este usuario tenga, ¿no? Listo, ahí. Entonces hemos hecho esta actividad. Documentos a documentos, descargas a descargas, etc. ¿Sí? Ahora vamos a ir al escritorio. Entonces en el escritorio asimismo tenemos que ver lo que es documentos de usuario, no lo que son programas. Aquí tenemos esto de aquí, esto de aquí. Son archivos que el usuario ha creado durante sus actividades. El resto que tiene la flechita son de acceso directo. Control C y pegamos acá. ¿Sí? Vamos, ¿qué más tenemos que bajar? De imágenes. Abrimos imágenes e imágenes acá. Entonces, hacemos una selección, Control C y pegamos al otro lado. Imágenes. ¿Dónde más tenemos? ¿Qué más nos pide? Música. Entonces, vamos a música, seleccionamos todo lo que tenga música y pegamos donde es música como respaldo. Luego tenemos videos. Vamos videos acá, asimismo Control C y pegamos al otro lado, videos. Por último tenemos usuarios. Entonces aquí tendremos posiblemente una carpeta para usuario 1, usuario 2, etcétera, etcétera, ¿sí? 3, 4 dependientes. Y aquí asimismo sacaríamos la información de cada usuario. Estaríamos supuestamente, no hay que olvidar que si es que hay otras particiones de disco, también verificar si hay algún documento, archivo que sea de importancia para el usuario. Listo, y acá ya tenemos nuestro equipo en respaldos, donde tenemos respaldos junio 2015. Ahí. Listo. Hecha esta actividad, podríamos ver la capacidad del espacio que ocupa y podríamos mantener aquí o sacarle a un CD-DVD, una flash memory, un dispositivo de almacenamiento, cinta magnética, etc. Pues hecho esto, nosotros estaríamos seguros de darle la reinstalación, instalación o actualización del sistema operativo. Gracias por este momento, continuamos con la instalación. Apagamos el equipo hasta mientras. Bien, vamos a ver los requisitos mínimos que necesitamos para la instalación de un sistema operativo. En este caso, instalación del sistema operativo Windows 7. Como microprocesador requerimos al menos de 1 GHz de velocidad para 32 bits x86 o de 64 bits x64. También se requiere 1 GB de memoria RAM si es del sistema operativo para 32 bits y o 2 GB de memoria RAM si es para un sistema operativo de 64 bits. Se necesita también por lo menos 16 GB de espacio disponible en disco duro para 32 bits o 20 GB de espacio disponible de disco duro para 64 bits. También se requiere una tarjeta de video que soporte DirectX 9. Las razones por las que se toma la determinación de instalar un sistema operativo pueden ser: primero, puede ser una actualización, ¿sí? Ya que podríamos estar necesitando, requerimiento, actualizar el sistema operativo que esté trabajando actualmente. Se necesita también, o otra razón puede ser un sistema operativo inestable, ya que algunos archivos no pueden estar funcionando bien, hagan que
la máquina se cuelgue o se pare o que deje de funcionar. Puede ser también el motivo la infección de virus informáticos, ya que estos virus pueden estar bloqueando totalmente nuestra máquina y no nos podría dejar trabajar normalmente. Entonces requeriríamos, pues, por caso extremo de infección de virus, hacer una instalación nueva. También puede ser que tengamos un disco duro nuevo, sea por el reemplazo de un disco duro dañado. Y podríamos considerar también el ensamblaje de una máquina nueva para nosotros hacer esta actividad de instalación del sistema operativo. Previa a la instalación, a nivel de hardware, nosotros vamos a tomar en cuenta que todos los dispositivos que van a conformar el sistema de cómputo deben estar bien conectados. Se debe verificar las conexiones eléctricas respectivas y, por si acaso, tener a la mano herramientas básicas. A nivel de software, se debe disponer del sistema operativo, que es obvio, en este caso Windows 7. Disponer también de los controladores para una buena configuración de los dispositivos del sistema de cómputo. Y especialmente el resto de programas, aplicativos, utilitarios que se requerirán para el normal funcionamiento de la máquina. Nosotros tenemos aquí una máquina en la cual va a ser nuestro prototipo de práctica. Primero tenemos que verificar que este esté operablemente funcionando, como vemos acá. Está normalmente en sus actividades, ¿sí? Está ingresando a su cuenta de usuario respectivo. Luego tenemos que ver que todo, en cierto modo, esté bien hecho las conexiones respectivas, ¿sí? Listo. Y a la vez debemos tener muy en cuenta todas las herramientas a nivel de software, como son los programas respectivos, ¿sí? El sistema operativo, en este caso el Office que vamos a instalar, los drivers para los dispositivos, la configuración de dispositivos, algunos utilitarios y en especial debemos tener a la mano un antivirus, ¿sí? Entonces, con estas herramientas, previa a la inspección de que todo esté operable, especialmente el lector de CD, DVD, que en este caso nos va a servir como un medio de instalación, debe estar también operable, ¿sí? Entonces, para ello continuamos con la siguiente actividad. Nosotros debemos de comprobar esta situación, que esté todo funcionando. A continuación, nosotros vamos a hacer el siguiente paso. Ver las características físicas de la máquina, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a ingresar a lo que es algunas configuraciones de las características físicas de la máquina. Damos clic en el botón inicio aquí y ponemos en el buscador DX Diag y damos enter, le decimos que sí y nos va a salir un cuadro indicándonos las características físicas de la máquina. Por ejemplo, aquí me dice sistema operativo Windows tanto, idioma, fabricante del sistema, modelo de la BIOS, procesador Intel. En este caso, esta máquina estaría cumpliendo los requisitos mínimos que previamente vimos al inicio, donde dice que se requiere por lo menos un microprocesador de 1 GHz de velocidad y en esta máquina tiene 2.6 GHz de velocidad. Memoria, en este caso también me indica que tiene una memoria de 4 GB, que es normalmente aceptable. También dice que tiene una visión de DirectX, en este caso DirectX 11, ya que lo mínimo debe ser DirectX 9.
Bien, también necesitamos nosotros ver la capacidad del disco duro. En este caso, en equipo nosotros vemos que nuestra máquina tiene particionado en dos, disco local C y disco local D. El resto de unidades son la disquetera, el lector de CDs. En este disco local vemos que el C tiene una capacidad de 146 gigas y la unidad D tiene 151, más o menos en números redondos o redondeando quedaría unos 300 gigabytes de espacio en disco duro que es lo suficientemente aceptable para nuestro requerimiento. Luego, como decíamos, nosotros tenemos que ver que todos los dispositivos del equipo estén operables. Vamos a ver si expulsamos aquí el lector de CD-DVD, que en este caso parece tener un problemita de no querer salir. Vamos a ayudar con un pequeño clic. A poder abrirlo. Listo, ya está abierto. Entonces, vamos a poner, en este caso, el lector. Vamos a poner nosotros en la bandeja respectiva, vamos a poner el CD DVD respectivo, que tiene que ser reconocido en esta pantalla para ver si este dispositivo lector de CD DVD, que va a ser el que nos permite instalar el sistema, esté funcionando bien. Entonces, teniendo un poquito de paciencia, tenemos que ver si lo lee de forma normal. Listo, está reconocido y aquí me dice que ya está operable. Tengo aquí la función ejecutar para instalar desde aquí, desde este nivel, pero vamos a dejarlo para otra práctica. Entonces, está operable nuestro CD-DVD. Vamos a sacar nuevamente un ratito. Realizadas las comprobaciones de que todo funciona, que todo está bien, tenemos a la mano las herramientas, los programas, drivers, antivirus, ¿sí? Procedemos nosotros a confirmar que desde la BIOS el primer dispositivo de arranque es el lector de CD-DVD. Entonces, para eso vamos a reiniciar la máquina. Botón inicio y buscamos la opción de reiniciar. Las máquinas, para reiniciar y poder ingresar a la BIOS, que es lo que nos va a permitir, en este caso las máquinas aquí creo que es con la tecla suprimir. Estrategia o tipo clon, presionamos D y suprimir. Y ya estamos nosotros en lo que se llama la BIOS, ¿no? Entonces hacemos un pequeño zoom. Listo. Entonces, esta es la BIOS. Es la configuración de todos los dispositivos de entrada y salida físicos que tiene esta máquina. ¿Sí? En este caso, esta pantalla que nos presenta a nosotros va de acuerdo a la empresa o fábrica que haya dispuesto la configuración de la BIOS. Tenemos lo que es la configuración del sistema, ¿sí? Tenemos a Advanced BIOS, entramos dando Enter. Y aquí, en la segunda opción que vemos, Advanced BIOS Features, damos Enter y tenemos acá donde nos da el Boot Device Priority, que se refiere al primer dispositivo de arranque. Damos Enter aquí y confirmamos que nuestro primer dispositivo de arranque está el lector de CD-DVD y luego, segundo dispositivo de arranque, está el disco duro, que en este caso es un Serial ATA, marca Samsung, y como tercero está el floppy disk o la disquetera, que en cierto modo ya no es. Y otros dispositivos podrían ser algún lector de memory flash o USB, o para poder también entrar con redes. Entonces dejamos el primer dispositivo de arranque, el lector de CD-DVD, y podemos salir con Escape, y acá abajo dice que podemos salir también con F10 para salir grabando. Entonces presionamos F10 y nos pregunta si deseamos salir grabando, les damos OK, es decir, Enter. Y hasta mientras nosotros ya debemos
en el lector de CD-DVD respectivo, poner nuestro dispositivo instalador, nuestro CD instalador. Entonces, hacemos esta actividad y damos Enter. Al reiniciar la máquina, como va a reconocer el primer dispositivo de arranque, el lector de CD-DVD, entonces nos va a pedir que presionemos cualquier tecla para empezar a arrancar desde el CD. Esperamos un momentito, el momento preciso, y ahí presionamos. Presione cualquier tecla para entrar desde el CD-DVD. Y desde aquí empieza a hacer el proceso de instalación. Entonces, nos dice que Windows está grabando los archivos respectivos. Entonces aquí debemos tener la paciencia respectiva, ¿no? Vamos a suponer que la máquina es una máquina nueva donde no necesitamos, mejor dicho, vamos a hacer una instalación desde nivel bajo, podríamos decirle, desde cero, es decir, donde vamos a eliminar toda partición que tenga el disco duro, crear luego las particiones y luego formatear para que se instale el disco duro. Previo a esto nosotros ya hemos hecho se ha realizado pues el backup respectivo de la información del usuario. El backup es muy importante realizarlo antes de esta actividad, ya que el usuario tendrá sus documentos personales, particulares, que son muy importantes para la persona, ¿sí? Entonces, ese backup ya está realizado. ¿Listo? Iniciando la instalación. Entonces, este es un proceso que va a demorar un poquito para las siguientes fases, ¿no? Sí, creo que vamos viendo bien, de acuerdo a la pantalla. ¿Listo? Aquí en esta actividad se reinicia la máquina algunas ocasiones que debemos estar en cierto modo al tanto de qué nomás sucede. Listo, hacemos una comprobación que sí está procesando, está trabajando la máquina. ¿Sí? Listo. Estamos trabajando en la instalación del sistema operativo Windows 7. Entonces, más o menos esto lleva por lo menos unos 30 a 45 minutos de esta instalación. Nos manifestábamos que entre los diferentes herramientas debemos tener nosotros los drivers respectivos a la máquina, ¿sí? En este caso es un ejemplo de un CD que contiene los drivers respectivos, que nos servirán si en caso nos hiciera falta instalar o hacer reconocer los drivers respectivos de estas máquinas. Pero la novedad de Windows 7 y si instaláramos Windows 8 es que ya casi algunas máquinas tipo clon ya no requieren mucho la instalación de estos drivers, o sea, la configuración, ¿sí? Ya que el sistema operativo viene incluido algunos drivers. Por ejemplo, aquí drivers utilitarios. Entonces, vamos después ya cuando esté instalado el sistema operativo, veremos si está todo conforme. Y aquí vemos también podemos tener un utilitario como el drivers Genius, que nos ayudará pues a reconfigurar algunos drivers que no sean reconocidos por el sistema operativo al momento. Veremos más o menos si demora este proceso. Memorizando un poquito los requisitos mínimos de esta máquina o para la instalación del sistema operativo Windows 7, decíamos que como mínimo se requiere un microprocesador de 1 GHz de velocidad, sea para 32 o 64 bits. Bien, acá ya tenemos la primera pantalla donde nos indica
que seleccionemos el idioma, en este caso español, que ya está en forma predeterminada, y formato de hora y moneda, especialmente el idioma en que hablamos. No estamos, tenemos que coger de acuerdo a nuestra región, o que es el país, Ecuador. Automáticamente abajo dice teclado o método de entrada Latinoamérica. Confirmado esto, simplemente le decimos siguiente, ¿no? Y nos pregunta, ¿qué debe saber antes de instalar? Si deseamos reparar el equipo, ¿sí? Acá nos daría un tutorial de qué nomás necesitamos para instalar este sistema operativo, los requisitos mínimos, características, o simplemente tenemos una herramienta para reparar el equipo, que podría ayudarnos a solucionar en breve algún daño en el sistema, es decir, algún archivo dañado, etc. Pero la práctica se refiere a instalar. Vamos a instalar ahora. Listo. El programa de instalación se está iniciando, nos manifiesta el programa. De igual forma le debemos hacer un paréntesis. Continuemos con el resumen de los requerimientos. Repitiendo, se requiere por lo menos en microprocesador 1 GHz de velocidad. En memoria RAM, como mínimo, el Windows 7 requiere 1 GB de memoria RAM si es que el sistema operativo o el microprocesador es de 32 bits o x86. Y para un microprocesador de 64 bits o x64 se requiere por lo menos 2 GB en memoria RAM. ¿Sí? ¿Qué más decía? Capacidad de almacenamiento del disco, por lo menos, dice, de unos 16 GB para cuando es un sistema operativo o microprocesador de 32 bits, por lo menos 16 GB. Y cuando es de 64 bits, por lo menos unos 20 GB en disco disponible. ¿Sí? Y decíamos también que requiere, podríamos decir directamente, por lo menos monitor a color. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Listo. Aquí pues selecciona el sistema operativo que desea instalar. Dice un sistema operativo para Windows 7 Ultimate de x64. x64 se refiere a 64 bits. Y abajo dice un Windows 7 para x86 que es para los de 32 bits. Entonces en este caso consideramos que debe ser, de acuerdo a las características de la máquina, un x64, es decir, para 64 bits. Damos clic en siguiente. Tenemos un gráfico. Listo. Vamos a dar clic en siguiente. Listo. Términos de licencia de software. Y damos clic. Supuestamente aquí debemos de leer todos los términos que tenemos, las leyes, reglamentos para la instalación de este sistema operativo. Por lo cual vamos a decirle, aceptamos los términos de la licencia, ¿sí? En la parte inferior. Y le decimos siguiente. Luego dice, ¿qué tipo de instalación desea realizar? Actualización. Una actualización dice, actualice una versión más reciente de Windows y conserve los archivos, la configuración y los programas. La opción de actualización solo está disponible al ejecutar una versión existente de Windows. Es recomendable que haga una copia de seguridad de los archivos antes de continuar. Bueno, la de personalizada, en cambio,
La personalizada, en cambio, me permite ir a lo que se conoce como un nivel bajo. ¿Sí? Nivel bajo donde nosotros vemos la disposición de las particiones respectivas que tienen, en este caso, el disco duro de esta máquina. En este caso me da 3 particiones. La primera, que me dice que está reservado para el sistema, y Windows 7 coge por lo menos unos 100 megabytes para el sistema interno, es decir, cogería como para poder utilizar una parte del disco duro como una memoria virtual. La siguiente me dice que es la partición 2. La partición 2 vendría a ser lo que nosotros conocemos como un disco local C, ¿sí? Y nos da el espacio respectivo. Mientras que la partición 3 viene a ser la partición de lo que nosotros conocemos el disco local D, ¿sí? Listo. Entonces, para esto, como vamos a hacer una instalación total, es decir, vamos a borrar todo, nos vamos a la parte inferior donde dice opciones de unidad y le damos clic y se activa eliminar la unidad, formatear o nuevo. Vamos a eliminar todo para dejarle un solo disco. Le damos clic y decimos aceptar. Al eliminarse la partición queda como un espacio no asignado, ¿sí? Luego seleccionamos la segunda partición. En este caso estoy empezando desde la última partición hacia arriba, en cierto modo recomendable, ya que cuando entramos a eliminar la partición que contiene el sistema operativo, nos va a preguntar siempre si estamos de acuerdo, ya que en esta se encuentra un sistema o los programas. Listo. Al borrar la segunda partición, se une con la partición no asignada y queda simplemente la partición asignada para el sistema. Luego eliminamos esa partición también y queda totalmente un disco duro. En este caso 298.1 gigabytes, que en números redondos nos manifiesta que el disco duro es de unos 300 gigabytes de espacio o de capacidad de almacenamiento. Luego de esta actividad hemos borrado. Ojo, por favor, al hacer esta actividad de eliminar las particiones, estamos borrando todo tipo de información, ¿sí? Archivos, datos, programas, incluido el sistema operativo que está, ¿sí? Entonces, en este caso, esto sería también cuando hacemos una actividad de instalar a un disco duro nuevo. Pues nos estaría representando aquí en este momento, al reconocer al disco duro, una sola unidad, a la cual tenemos que crear la partición respectiva y luego formatear. Entonces vamos a continuar. Luego de tener asignado un solo disco, nos vamos acá a la opción donde dice nuevo y le damos clic. Nos manifiesta la capacidad de almacenamiento del disco en megabytes y aquí es donde nosotros tenemos la opción de dejar una sola partición o crear 2, 3, 4 particiones dependiendo del requerimiento del usuario. En este caso voy a seleccionar tranquilamente, borro la mitad de 300.000, quedaría por lo menos unos 150.000 megabytes. Luego de asignar este tamaño de partición que he determinado que sea por lo menos la mitad del disco duro, le digo aplicar. Y me pregunta si estoy de acuerdo con esta partición, le digo que sí, aceptar. Listo. Al aceptar la partición vemos que se han creado dos. La primera, la partición reservada para el sistema, que corresponde a 100 megabytes, que es lo que el sistema operativo Windows 7 coge para sí mismo como memoria interna. Y ha creado la partición 2, que en este caso vendría a ser el disco local C, en este caso de 164 gigabytes. Y va a ser como un disco principal. Y abajo nos falta todavía, dice espacio sin asignar, es decir, todavía no se ha creado la partición, a la cual le decimos nuevo y nos da el espacio total. Si deseáramos a esta unidad crearle una doble partición, podríamos hacerlo, pero por práctica y por el tiempo vamos a dejarle ahí en lo que nos da el sistema.
Vamos a dejar 1, 2 y esta va a ser la tercera partición. Listo. Disco nuevo particionado. Luego tenemos ya una partición para el sistema, la 2 que vendría a ser el disco local C, la 3 el disco. Aquí las particiones 1, 2 y 3. Aquí en cierto modo podríamos realizar la actividad de darle formato al disco duro, es decir, formatear. ¿Qué es formatear? Crear las respectivas pistas y sectores en el disco duro para que en el disco duro ingrese la información en forma ordenada. Entonces podríamos empezar desde la tercera partición, le damos clic formatear, nos pregunta siempre que debemos tener precaución, le decimos aceptar. Asimismo dura un determinado momento y listo. Nos vamos a la partición 2, le damos formateo y aceptar. Ojo por favor, la primera partición no se le debe topar para nada, ya que es reservado, como dice aquí, para el sistema. Se le deja ahí. Aquí tenemos la partición 2 y la partición 3. La partición 2 decíamos que se supone que es el disco local C y el disco local D. Pero nosotros podemos tomar la determinación de instalar en el disco 3, en la partición 2 o en la partición 3. Ya que cuando se instala el sistema operativo, lo primero que va a buscar al arrancar la máquina es los archivos de arranque que se conoce. Entonces, esta actividad podemos hacerla en cualquiera de las dos particiones o cualquier otra partición que tengamos. Pero también consideremos que esta elección de instalar en cualquiera de las dos particiones también se podría hacer si consideramos que una parte del disco duro, sea en la partición 2 o en la partición 3, esté algún sector dañado en el disco físicamente y nos esté dando algún error, o determinemos que no nos conviene que parece que hay algunos errores internos en el disco, entonces haríamos la instalación en la partición 3. ¿Sí? Y como decíamos, al arrancar siempre busca los archivos de arranque. Pero vamos a dejarle en la 2, que es lo normal. Y le damos clic en siguiente. Y hace el proceso de la instalación. Acá también debemos tener la paciencia respectiva, ya que esto sí demora, ya que se tiene que llenar unos porcentajes de instalación. Bien, aquí ha empezado la segunda actividad, expandiendo el archivo de Windows, empieza desde el 0%, ¿no? Tiene que llegar al 100%. Vemos ahí que la instalación va avanzando, ya estamos en un 24%, 25%.
Y estamos en el 95-96% de expandiendo los archivos de Windows. A continuación, instalando las características, instalando las actualizaciones. Completando la instalación. Listo, se necesita reiniciar para que Windows, para continuar. Se reiniciará en 5, 4, 3, 2, 1 o podríamos decirle que reinicie directamente de acá. Entonces, aquí en esta reiniciación, ojo por favor, dejarle que reinicie solo la máquina y no toparle para nada, ya que nos va a salir presione cualquier tecla para iniciar el CD. Si hacemos eso, volvemos al inicio de la actividad de instalación. Por eso dejamos iniciando Windows. Listo, se reinicia otra vez. El programa de instalación está iniciando los servicios. El programa de instalación continuará después de reiniciar el equipo. No presione nada, déjele que reinicie. El programa de instalación está preparando el equipo para el primer paso. El programa de instalación está comprobando el rendimiento de video. Listo. Windows 7 Ultimate. Elija un nombre de usuario para su cuenta y dé un nombre a su equipo. Al poner nombre de usuario, por ejemplo, pongámosle simplemente user nada más. ¿Sí? Abajo dice poner nombre de equipo. Podemos dejarle user PC tranquilamente y le decimos siguiente, ¿no? Vamos a ver aquí. Hemos puesto simplemente user y abajo dice user PC. Nombre del equipo quedaría como user PC nada más. Luego vamos a darle clic en siguiente, ¿no? Damos clic en siguiente. Ahora nos pide establecer una contraseña para su cuenta. En este caso no requiero yo ninguna contraseña y me salgo de él. Luego dice clave del producto. En este caso el CD que estoy utilizando viene con la clave del producto incorporada para luego poderle activar. Entonces me salto de aquí y le digo siguiente. Ayude a proteger el equipo y mejorar Windows automáticamente. La primera opción dice usar la configuración recomendada. Instala actualizaciones importantes recomendadas. Ayude a mejorar la seguridad al explorar por Internet. Busque soluciones de problemas en línea y ayude a Microsoft a mejorar Windows. Abajo dice instalar solo las actualizaciones importantes y preguntarme más tarde. Vamos a utilizar la primera en forma predeterminada. Luego dice revise la configuración de hora y fecha. Es decir, la zona horaria en que la máquina está trabajando. Cogemos en forma predeterminada, vemos que ya está Bogotá, Lima, aquí, ¿sí?
ya que suele estar otras. Entonces le dejamos como Bogotá, Lima. Listo, fecha junio 2015, 11, hora las 11:16. Decimos siguiente. Unirse a una red inalámbrica. Vemos que esta máquina nos está permitiendo ya en forma predeterminada conectarnos a una Wi-Fi. Decimos omitir por lo pronto y siguiente. Se reinicia otra vez, mantenemos aún el CD en la bandeja respectiva. Preparando el escritorio, dice. Listo. Ya tenemos nuestro escritorio disponible, como vemos ahí, para poder trabajar tranquilamente. Entonces vamos a manipular un poquito. Tenemos acá el botón inicio con sus accesorios. Equipo, juegos, user, ¿sí? Nombre del usuario, user. Vamos a entrar a equipo. Al entrar a equipo vemos que justo tenemos las dos particiones, la C y la D. Dos particiones acá. La unidad de disco de disquete y el CD DVD todavía. ¿Qué más podemos comprobar aquí? Dando clic derecho en equipo, nosotros vamos a comprobar en propiedades el sistema operativo que está instalado actualmente. La evaluación del sistema, una Intel tanto, microprocesador de Intel Core Quad CPU de 2.6 GHz. Memoria instalada 4 GB en RAM, sistema operativo de 64 bits. Nombre del equipo, user PC. Y grupo de trabajo. Acá me dice que tengo que activar 30 días para activar la licencia. Bueno, eso vamos a hacerle más luego. Lo que me interesa es ir acá a donde tenemos nosotros el administrador de dispositivos. No sé si le alcanzamos a visualizar. Administrador de dispositivos aquí en las propiedades. Damos clic y nos sale el siguiente cuadro de diálogo, donde tenemos todos los dispositivos, como vemos aquí, sin ningún problema de drivers. Es decir, que no vamos a necesitar configurarle los drivers para los dispositivos de disco, sonido, video, controladores, etc. ¿Sí? Es decir, que Windows 7 con esta máquina me ha ayudado a instalar de una vez los drivers, no tengo ningún problema. Cerramos acá y listo. ¿Qué más podemos comprobar? Creo que nada más. Entonces, mientras tenemos el CD instalado en la máquina, ¿sí? Mientras está instalado, vamos nosotros a activarle, en este caso, la licencia. Damos clic, abrimos una nueva ventana y aquí en este CD tengo yo lo que es la activación. Ejecuto este archivo, le permito que continúe y va a continuar trabajando. Le dejamos ahí que solita procese esta actividad. Entonces, esta actividad la dejamos que solita se maneje para que active la licencia respectiva. Dependerá pues de la licencia que nos hayan proporcionado para hacerlo esto, ¿no? Cómo activarlo.
Como es una práctica de instrucción, nos hemos valido pues de un CD que me permite hacer esto, ¿no? Listo. Va nuevamente a reiniciarse la máquina para manifestarnos que ya está instalada la le ayudamos aquí un poquito para que haga el proceso más rápido. Listo, aquí entre las dos cogemos la segunda, Windows 7, Loader XE, damos Enter. Decimos OK aquí para que se procese más rápido. Iniciándose nuevamente el sistema. Listo, ya tenemos el sistema operativo. Nos vamos nuevamente a equipo. ¿Sí? Damos clic derecho para expulsar y sacarle el CD respectivo, ¿sí? Entonces sacamos el CD. En cierto modo vamos a dar clic derecho en equipo y vamos nuevamente a propiedades y al último vemos que ya aquí me dice Windows está activado, ¿no? Windows está activado, identificación del producto, etcétera, etcétera. ¿Listo? Luego de instalar el sistema operativo vendría el trabajo de ponerle los programas respectivos. En este caso nosotros podríamos utilizar el Microsoft Office, una versión 2013, pero aquí ojo, ¿no? Me da para 32 y 64 bits este CD DVD, entonces está correcto, vamos a ponerle de 64 bits. Ya que el sistema operativo instalado está para 64 bits, ¿no? Ponemos el CD en la bandeja respectiva y le decimos que ingrese. Entonces, de igual forma, nos va a salir una pantalla de aviso, ya que los CD por lo general tienen un auto run, ¿no? Auto ejecutables. Vamos a esperarle un ratito. Listo. Unidad de CD, realizar, ejecutar, setup. Damos clic. Nos pregunta si deseamos permitirle, le decimos que sí.
Listo. Office espera que el programa de instalación prepare los archivos necesarios. Entonces aquí tengo yo lo que es Microsoft Office Profesional, Microsoft Project, Microsoft Visual. Dejamos en Office. Y si deseamos, nosotros volveríamos a hacer la instalación. Continuar. Luego de que está el sistema operativo ya bien instalado, nosotros procedemos a instalar los programas. Aquí asimismo me da algunos textos sobre la licencia, términos de licencia, aceptamos y continuar. Vamos a hacer un pequeño zoom. ¿Sí? Aceptamos y continuar. Y le decimos instalar ahora. Asimismo, hace el proceso de la instalación, en este caso, del Microsoft Office, ¿no? Entonces, de igual forma, el proceso también está avanzando. ¿Sí? Llevamos un buen porcentaje. Finalizado la instalación, simplemente decimos cerrar. Bien, comprobamos si ya está instalado. Aquí dice todos los programas. ¿Sí? Entonces ahí vemos que dice Microsoft Office. Tenemos todo lo que es el programa aplicativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros abrimos cualquiera de estas aplicaciones, como por ejemplo el Word? ¿Sí? Nos dice usar la configuración, esto tenemos que continuarle haciendo para que quede estable. Le decimos que sí y abrimos un documento en blanco. Entonces aquí ya vendrían las configuraciones respectivas, una regla, etc. ¿Sí? Podríamos verificar también lo que es todos los programas, el Excel, que es uno de los aplicativos más utilizados, y listo. Ojo, en el botón inicio ya tenemos aquí, podemos nosotros en todos los programas darle clic derecho, por ejemplo en el Word, y aquí tenemos, le vamos a anclar a la barra de tareas donde ya se nos ha insertado aquí abajo. Vamos a darle a insertar también el Excel, anclar a la barra de tareas, y el PowerPoint también, que es bastante útil. Las herramientas más útiles le hemos anclado a nuestra barra de tareas, ¿sí? Para no ponerlos como icono de acceso directo en el escritorio y no esté muy lleno, ¿no? ¿Sí? Esté lo más limpio posible. Listo. Creo que estaríamos ahí en lo que es la instalación del sistema operativo y hemos complementado. ¿Qué más nos faltaría? También nos faltaría ponerle esto. Poner un antivirus. Vamos a ponerle un antivirus acá, especialmente para que la máquina quede ya protegida. Esto lo debemos hacer antes, si es posible, de entregarle a nuestro dueño de la máquina. Veremos cómo está este CD. Ponemos el CD del antivirus. Asimismo debe tener un autorun o le podemos mandar a ejecutar. Entonces es preferible, antes de ponernos a usar, a navegar internet, la instalación previa de un antivirus. En este caso vamos a utilizar uno de los tantos que existe, ¿no? Veremos si se ejecuta, si ejecutar. Es bueno también de una vez, como vimos que no había ningún problema de drivers, tarjetas de red, entonces estamos ya directamente conectados a internet para que se ayude una buena instalación. Instaladores.
Me pregunta si es de 32 bits o de 64. Como es de 64, le damos clic. Preparando la instalación del antivirus. Bienvenido al asistente. Advertencia para evitar problemas graves, etc. Antes de continuar con la instalación es imprescindible desinstalar cualquier otra aplicación de seguridad residente, tales como programas antivirus, spyware. Entonces, como es el primer antivirus, no hay ningún problema. Siguiente, aceptamos la licencia. Siguiente, típica configuración de comando personalizada para cuando es más detallado. Vamos con la típica nomás. Siguiente, acepto participar en ese recomendado. Siguiente. Seleccione una de las opciones, detección de aplicaciones potencialmente no deseadas. Habilitar detección de aplicaciones potencialmente no deseadas, deshabilitar, habilitar. Siguiente. E instalar. Entonces hace el proceso de la instalación del antivirus. Actualizando el registro de los componentes. Copiando archivos nuevos. Completado el asistente configuración y le decimos finalizar. Salimos y expulsamos nuestro disco, ¿no? Entonces simplemente nos queda activar usando la clave de activación, activar mediante nombre de usuario y contraseña. Si tenemos la clave, le ponemos dejemos de activar luego nada más. Bueno, aquí vendría la activación, ¿no? Listo. El No 32 para poder trabajarle, etc. Tenemos los programas instalados. En este caso hemos hecho la instalación solo de las aplicaciones de Microsoft Office. Un antivirus, el sistema operativo, y se podría decir que la máquina ya está operable para poder trabajar. Luego vendrían el resto de programas que tendríamos que instalar, ¿sí? Instalar para complementar los programas que se requieran en esta máquina. Abrimos aquí para ver algunos programas que necesitemos instalar. Vamos a copiarle esta carpeta de programas. Vamos a ponerle en la unidad de pegamos, complemento a esta instalación del sistema operativo para que la máquina esté casi al 100% para poder trabajar. Listo. En la unidad de ella se ha instalado los programas. Pongamos este GoPlayer, que es un utilitario para audio, sonido y video, ya que a veces algunas máquinas tienen problemas con el propio que viene con Windows, ¿sí? Aceptamos todos los términos, nos dice en la unidad C, instalar, y hace el proceso de la instalación. GoPlayer, que es para multimedia también, ¿no? Y le decimos terminar, y automáticamente vemos
que acá ya nos ha instalado nos ha creado un icono de acceso directo. Veremos otro que nos sirva. Hagámosle este Path Tracer, hagamos. Next, aceptamos los términos, next, siguiente e instalar. ¿Sí? Entonces hace el proceso de la instalación. Listo, aceptamos y finalizamos. Bueno, por lo pronto ya vemos que aquí nos permite ver lo que es el programa instalado, permitir el acceso y tenemos aquí el programita. Cerramos esto y acá tenemos el que le instalamos con player. Todavía nos faltan unitas, pongámosle siguiente, finalizar. Le decimos que sí y listo. Este es un utilitario para quienes tienen problemas de audio y video con el que viene en Windows, es decir, a veces tiene problemas con el reproductor multimedia de Windows. ¿Sí? Entonces, tenemos problemas a veces, entonces es bueno tener un utilitario como en este caso el OnePlay. Eso sería todo en lo que es la instalación, en cierto modo la optimización de un equipo. Hemos instalado, como resumen, hemos borrado todas las particiones previa, la sacada de los respaldos o backup de la información del usuario. Hemos creado 2 particiones, hemos formateado las particiones, instalado el sistema operativo, instalado programas aplicativos y utilitarios. No me queda más que agradecer la atención de mi parte y vamos a apagar el equipo. Gracias. Apagándose el equipo. Muy buenas tardes.